Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan los estudiantes? Esta es una materia especial, la materia que estamos viendo que se llama Realidad Evangélica en América Latina. Estuvimos viendo muchos procesos eh, de historia más que otra cosa. Permítanme eh, darle sentido mejor a esta clase y charlar mejor, darme esta necesidad fisiológica que hay. Eh, Hemos charlado más de los orígenes o de las tendencias, las idas y venidas hasta la llegada del protestantismo en América Latina. La conclusión fue que todos los intentos han sido fallidos. Hemos visto también cómo a partir de la independencia recién vemos presencia protestante en América Latina. Por otro lado, hemos visto también cómo este protestantismo no fue, este, no tuvo posibilidades de traer su carácter inmediatamente europeo o americano, es decir, foráneo, sino que se modeló con el tiempo. De hecho, los primeros protestantes evangélicos que han llegado han sido más bien productos internos, los que han llegado con las grandes industrias para trabajar, han servido un sistema de capellanía solamente. Otros casos sirvieron a la corona de turno, como el catolicismo también, a la corona española, portuguesa. El protestantismo no fue exento también de servirlos. Por otro lado, la llegada de inmigrantes también ha hecho un trabajo exclusivo, ha sido menos proselitista hacia afuera, sino que fue más inclusivo, más eh, centrípeta en su misión, como lo hemos visto en las clases anteriores. Ahora llegamos al siglo XX, principio del siglo XX, y hoy les propongo algo, una introducción a una perspectiva latinoamericana, más que otra cosa, ver en qué sentido hoy podemos clasificar el cristianismo latinoamericano. Es muy complejo, los sociólogos tienen su manera de ver, eh, los, los misionólogos de otra, y lo que puede significar una cosa en América Latina, en Norteamérica puede significar otra, y en Europa distinta, ¿no? Pero les hice algo muy funcional, práctico, para que nuestra realidad evangélica en América Latina pueda clasificarse más o menos de la siguiente manera, ¿no? Eh, Primero, del lado izquierdo, ustedes pueden observar el protestantismo histórico. Protestantismo histórico podemos clasificar todas las iglesias de corte establecida, es decir, que tenían algún vínculo con el Estado en Europa. Estas iglesias todavía están, por eso son históricas. El margen entre el protestantismo evangélico clásico y el histórico en América Latina es muy pequeño, porque en algunos casos hay protestantes históricos que están del lado evangélico clásico. Y el protestantismo evangélico clásico ya tiene que ver con las iglesias foráneas que vinieron a través de los inmigrantes, lo mismo que el histórico, pero trajeron una mirada de una eclesiología mucho más abierta. Pronto va a ser un poco más popular, y también han sido fuertemente influenciados por sus misioneros foráneos que fueron llegando posteriormente, ¿no? A medida que pasan los tiempos,
este cristianismo se populariza, podríamos decir, es un movimiento más popular y no en todos lugares igual, porque América Latina, como ya habremos visto, sería el español, dice como habéis visto, eh, no es una realidad sola. Antiguamente se decían que es una mirada cósmica, después han dicho que era un mosaico étnico, lingüístico y religioso, y por otro lado han dicho, bueno, es una ensalada, melting pot, una ensalada rusa. Pero hoy quizás con la ayuda de algunas disciplinas nos ayudan a ver que son bolsones de realidades distintas, donde los cambios no necesariamente están en un lugar. Ese movimiento carismático pasa lo mismo. Hay ciertos sectores que se va influenciando desde América del Norte, otros sectores son más eh, no tan centrífugos, sino que policéntricos. Es decir, hay focos donde surgen desde abajo los cambios. En algunos años, en la década del 60 marcó muchas cosas. El movimiento pentecostal clásico no está dentro de ese movimiento carismático. En América Latina lo sitúan más bien dentro del evangélico clásico. El movimiento carismático es más del lado del año 60, post Segunda Guerra Mundial, 70, 80. Y finalmente encontramos un movimiento llamado protestantismo popular o neopentecostalismo, movimiento que afecta a todos. Teníamos un teólogo, digo teníamos porque hace una semana partió con el Señor, un gran teólogo latinoamericano joven, Bernardo Campos. Bernardo Campos ha sido un estudioso del Perú y estaba en España dando clases en una de las universidades prestigiosas y él decía que el movimiento carismático especialmente pintó, mirando desde una perspectiva de un cuarto, de un aula, pintó a todo el cristianismo de su color. Es muy interesante, ¿no? El caso del neopentecostalismo es un movimiento que también ya se ha terminado, lo vamos a ver en detalle en cada una de las instancias. Yo les propongo solamente este tipo de clasificaciones para que podamos datarnos o eh, estar dentro de un periodo de tiempo, una periodización de esto, aunque no hay una periodización exacta, son aproximaciones. Eh, Últimamente se pregunta si existe todavía no el neopentecostalismo. Todos hemos sido testigos de los cambios que se produjeron en los últimos decenios y algunos que dicen que hay otras variables evangélicas latinoamericanas como en el mundo. Podríamos agregar varias iglesias emergentes, pueden ser emergentes globales, donde la liturgia, la adoración, no va a ser propiamente latinoamericana, sino que va a ser eh, proveniente de otros países, otras latitudes. Hoy se canta, por ejemplo, la bendición de Dios, casi no se conoce al autor, pero se cantan desde en África, en Japón, en Corea del Sur y toda América Latina y toda Norteamérica. Antes cantábamos los himnos, pero los himnos que venían de Europa se componían en Estados Unidos. Posteriormente teníamos como locales. Esto puede ayudarnos a medir un poquito. Posteriormente teníamos movidas fuertes en América Latina que han cambiado la liturgia, que ha impactado a algunos lugares desde el formato general del mundo. Después vinieron otros movimientos que son más globales, surgieron de Australia, que nos han impactado. Esos son iglesias emergentes, globales.
Hoy cantamos canciones sin conocer los autores y que son globales, se cantan en cualquier lugar. Por otro lado, iglesias de contraste. ¿Qué es iglesia de contraste? Donde se conviven iglesias pequeñas, muy pequeñas, grupos pequeños, iglesias que están no identificadas, subterráneas, eh, perseguidas. Aún en América Latina hay 10 países perseguidos de diferentes formas, más que nada los evangélicos. Este, y a su vez también hay contraste porque hay mega iglesias que conviven con esto. Mega iglesias que son como en su cantidad de membresía, como mega denominaciones. Ya no necesitan más denominaciones porque ellas funcionan como denominaciones. Acá veamos un pantallazo, el protestantismo histórico latinoamericano. Vemos la catedral anglicana en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un museo histórico muy valioso. También encontramos una iglesia luterana, que a veces la iglesia luterana está más del lado evangélico, aunque se dice iglesia establecida porque hay una influencia del Estado, caso Estado alemán o la iglesia anglicana, Estado inglés, y algunas reformadas con Suiza, los zwinglianos, en algunos casos con Suiza alemana, en fin. En este caso, les decía que no hay una línea divisoria taxativa, sino que hay como un intercambio allí. Otra iglesia parecida también, la iglesia presbiteriana muchas veces es considerada como evangélica y tiene totalmente sus rasgos evangélicos y es de corte evangélica. Y acá podemos ver una iglesia presbiteriana en Santiago, Chile, que data de 1868. Este, Ahora, por otro lado, tenemos el perfil de la iglesia evangélica. También vemos un caso de la iglesia presbiteriana de Sao Paulo, eh, que es una iglesia, pareciera que es una iglesia de un cristianismo histórico, para clasificarlo así, pero es una iglesia evangélica donde las prácticas evangélicas están presentes allí, diferentes liturgias, pero no otra cosa que pueden cambiarla. O la Catedral Evangélica de San Pablo, Brasil, que es una iglesia, acá podemos ver también de corte presbiteriana, con una influencia fuerte. Eh, Después sí, vamos a lo evangélico bautista. Acá encontramos la iglesia evangélica bautista de Río Janeiro, eh, fundada o trabajada con el misionero Bagby, que tiene que ver mucho con Argentina, tiene que ver como suegro de Sowell. Sowell, al venir a Buenos Aires, pasa por Río Janeiro y bueno, se encontró con la muchacha del misionero y que después volvió y se formaron lo que serían noviazgo y posteriormente el casamiento. Así que hay influencia mutua. Acá podemos seguir viendo una iglesia típicamente bautista, evangélica, con el coro, con la liturgia mixta, con himnos, con canciones más nuevas, con instrumentos muy antiguos y después también con música de cámara, como ellos tienen, que es muy interesante saber este mix que hay. Otro, Iglesia Bautista de Memorial de Brasilia, que es una iglesia más independiente quizás, una iglesia evangélica, conservadora, eh, pero bueno, con sus trabajos y su misión proselitista, una iglesia notablemente. Bueno, como esto podíamos buscar muchas, entre ellas también pentecostales, clásicas, donde hoy muchas cosas están en común en este caso.
Lo que va a variar, lo que va a cambiar un poco el estilo y lo que va a cambiar un poco la esencia y naturaleza, que van a ser evangélicos igual. Es la iglesia pentecostal. A principio del siglo XX, a partir de 1906, 1908, todo lo que es movimientos, tanto en Topeka, Kansas, como en Los Ángeles, California, encontramos movimientos en la calle Azusa Street, que no tardó mucho tiempo para eh, expandir este movimiento, porque en muchos casos la glosolalia o la heteroglosolalia, las lenguas, eran consideradas como para la misión. Acá encontramos dos personajes inmediatos, Daniel Berg y Weininger, eh, que ellos llegan a Brasil en 1910. Dos jóvenes sí siempre estaban, eh, se albergaban en iglesias metodistas, bautistas, anglicanas, pero inmediatamente no se sentían ellos cómodos y mucho menos las iglesias que los albergaban. Estos hombres eh, estaban por unos meses y enseguida han sido. No, las polémicas no eran en grandes cuestiones eclesiológicas. Las polémicas mayores se daban en cuanto al culto más fervoroso, se daban en cuanto a las lenguas, las profecías, cosa que no se practicaban en las iglesias más conservadoras, ¿no? Podemos encontrar que desde una época muy temprana, este, ellos buscaron refugio en las grandes ciudades como San Pablo, o ciudades como el nordeste de Brasil, y enseguida tuvieron sus creces y sus tiempos en crecimiento. Las antiguas iglesias, de las primeras que empezaron a fundarse, son las Asambleas de Dios. Una de ellas, inaugurada el 8 de noviembre de 1914 en Belén de Pará. Eh, Estas iglesias, acá también les dejo otra para que puedan ver, la Iglesia Asamblea de Dios de Madureira, San Pablo. Es muy interesante pararnos acá y hablar algunos aspectos. El número uno, estas iglesias eran de perfiles este, minoritarios, periféricos, es decir, apuntaban a las clases bajas, muchos de ellos campesinos, eran apolíticas, se catalogaban así, eran iglesias humildes, pobres, y muchos de los casos iglesias con escasa preparación teológica o ninguna. Y por último también con escasa preparación universitaria, siendo que hoy podemos decir todo la inversa. Estas mismas iglesias, en el día de hoy, muestran otra característica, totalmente otra característica. Ustedes pueden ver, esta es la iglesia, Asambleas de Dios, o de Deus, Madureira, la misma que ustedes vieron en el sentido pobre, humilde. Hoy encontramos que esta es la iglesia que más crece en Brasil. Hay estadísticas muy interesantes. Gedeón de Almeida habla en su tesis matriz que el crecimiento es fuerte, no solamente de ellos, sino también eh, Gedeón Almeida ha sido invitado por CONICET en Argentina, eh, para discutir cuestiones internas y como ningún otro
internamente discute y plantea temas muy interesantes, ¿no? Eh, pero muestra una realidad muy interesante. Muestra que el crecimiento no se da tanto en las partes de favelas, sino que ellos lo llaman en la baixada, que es una clase obrera. Como Brasil tiene mucha industria y todo, la verdad que esto ayuda al crecimiento. Algunos discuten que esto no es tan así, pero hay estudios de campo muy interesantes y cuyo crecimiento es interesante. Ahora, estas iglesias que ustedes vieron así, hay un cambio, de hecho, conceptual. Estamos hablando de 100 años. En estos 100 años, estas iglesias pasaron por todos los contextos que hubo en el país. No obstante, han cambiado su fisonomía. Son evangélicas, algunas clásicas, algunas con un tinte carismático, aún siendo pentecostal, otras adoptaron algunos métodos neopentecostales. Hay que diferenciar muchísimo entre la iglesia brasilera con la iglesia de hispanohablantes, que serían de todos los demás países, como hablamos en clases. En ese sentido, estas iglesias cambian sustancialmente porque ya no se compone por gente pobre. Hay mucha clase media, hay clases altas. Una iglesia apolítica pasa a ser una iglesia políticamente presente. Ustedes podían ver las políticas de, de- del gobierno anterior. No todos están de acuerdo. Yo he estado hablando con algunos pastores y brasileros y hace poco, 2 semanas atrás, en Seúl, muchos dijeron que nos hemos perdido esta capacidad de ser críticos desde afuera. Interesante, ¿no? Por eso que quizás tenemos que ver un poquito más el modelo menonita, quizás, que han hecho política desde las trincheras. Y son lindos modelos, una apreciación más personal, que ustedes después lo pueden hacer por sus cuentas, que han dedicado un lindo legado, casos en Paraguay, algunos casos en Canadá, algunos casos en Estados Unidos, donde han hecho, quizás se han dado a conocer otras cosas. Ahora, Brasil es tan fuerte que sus cámaras de diputados, senadores o veedores, como ellos dicen, tienen tanta fuerza que inclinan cualquier votación. O puede ganar o perder la presidencia. Eso puede decirnos una vez que muchos evangélicos están presentes en eso. Por otro lado, también, eh, este, eh, unos grupos que no han sido formados. Esto no solo pasa en Brasil, pasa en toda América Latina, en Argentina también, donde grupos no tan formados, que siempre eran algunos grupos bautistas, más quizás en los hermanos libres, pero generalmente no estaban tan formados. Hoy se puede ver científicos de estudios con niveles altísimos, catedráticos, ingenieros, lo que ustedes quieran ser, médicos, especialistas acá en América Latina o en Norteamérica. Ya dejó el evangélico de ser en el contexto de bajo nivel social o cultural, tiene su capacitación superior. Lo mismo con la teología. Los evangélicos también se han despertado en este orden. También eh, en la clase social, si queremos medirlo por los ingresos que hay, ha cambiado muchísimo eso. Igual de todo eso se somete a críticas este, profundas. Esto tiene que dar otro resultado. Bien, quiero que ustedes repasen solamente los enunciados. El protestantismo histórico, protestantismo
evangélico clásico, protestantismo carismático o evangelicalismo carismático, el neopentecostalismo y las variantes de contraste. En Estados Unidos es otra nomenclatura. Si en Estados Unidos presentamos ese modelo, no nos van a aceptar porque ellos tienen otra manera de acercarse, de percibir. Ya es lo denominacional pesa más o son independientes o por nombre se le dice. Lo mismo que en Europa también tiene su similitud. Nosotros acá para poder estudiar, porque es muy complejo, los mismos sociólogos tienen problemas para este, poder trabajar, estudiar, clasificar, ya que nuestros moldes, nuestras rúbricas socio-religiosas son un poco obsoletas porque la mayoría provienen de las universidades francesas y Francia no vive el vigor espiritual que vivieron en otros tiempos. Hay que pensar en América Latina en otro tipo de matriz. Por otro lado, les hago también la pregunta para que vayan leyendo los libros que tienen apuntes ahí. Ustedes van a leer un poquito más los rostros evangélicos, pero ya quizás tendríamos que apuntar con otras literaturas más actualizadas, que son, casi todas ellas son de cada país. Hay que leer de país en país. Algunos se animan a hacer historia desde América Latina, sirven el libro de Pablo de Iros, es muy interesante leer la espiritualidad desde la espiritualidad latinoamericana. Bueno, ahora Amestoy también ha sacado un libro que es bastante interesante, documental, pero también es muy amplio el tema para esto. Y segunda tarea, ¿qué variantes ustedes ven en las iglesias emergentes o de contraste, si están de acuerdo, y algún modelo que ustedes pueden traer de hoy? Y esto lo veremos en la clase que viene, del viernes próximo, ¿no? Bueno, que tengan un lindo fin de semana, quienes nos ven por otros medios, que podamos seguir estudiando. América Latina muy rica en este caso. El mundo nos ve con mucha aceptación. Hay muchos latinoamericanos hay que estudiarlos también en Estados Unidos. La primera generación son iglesias latinas, muy dispersas, muy pequeñas. La segunda generación ya se van a iglesias angloparlantes, pero eh, la cantidad de habitantes que hay, unos decían 35 millones, algunos dicen que hay más de 50 millones en Estados Unidos, son la sexta potencia económica mundial en Estados Unidos, latinos en Estados Unidos. Eso tiene mucho que ver y va a hablar del futuro. Por otro lado, también África es un bullicio siempre de, de- de- de evangélicos. Eh, China va a dejar mucho que hablar en los próximos años. Hay países que están despertándose, como Japón, también Singapur. Corea del Sur ha sido un modelo a corregir, pero bueno, es muy interesante. Y bueno, Dios quiera que ellos nos miran a América Latina eh, como el futuro esperanzador al mundo evangélico. Y que Dios nos bendiga, que podamos aprovechar y podamos ser esa esperanza que el mundo tiene en nosotros. Que Dios nos bendiga, que nos dé fuerzas y también traiga un despertar integral en América Latina. Así que es un saludo a ustedes y a los que nos ven también.